Gracias. Sí, el PIB sería el PIB anual, no es el PIB per cápita. Al leer el recurso libro tuvieron dificultades para entender. Tuvieron dificultades para entender el recurso libro. La verdad que no, doctor, y los videos estuvieron bien interesantes para apoyar también y entender un poco más. Sí, porque si no, creo que vamos a comenzar. Le voy a dar un repaso por el recurso libro. Voy a compartir pantalla. Como antes de comenzar con el repaso, este, las tareas siempre yo se las voy a dejar desde que ustedes puedan abrir. De hecho, así como les comenté la vez pasada, desde el miércoles a las 0 horas voy a tratar de abrirles todo para que ya en la mañana que ustedes se conecten, ya esté todo ahí. Traten de evitar, de mandarlas a tiempo y comentarles. El proyecto integrador eh, lo vamos a hacer mejor en grupos, ya no de manera individual, sino que ese era un dato que les quería corroborar el día de hoy. Va a ser en grupos de 3 personas y pueden seleccionar por afinidad, como ustedes quieran formar los grupos, porque creo que si se lo hacen individual va a ser muy pesado realmente hacer un trabajo de esta categoría de forma individual. Entonces, es mejor que lo hagan en grupos, que no sean que sean de 3. Y les voy a abrir un espacio dentro del aula en la semana 2 para que me puedan, solo uno de ustedes, un representante, por ejemplo, de cada grupo, me mande y me ponga los nombres de los 3 integrantes que van a hacer el grupo, ¿verdad? Creo que se les va a facilitar así, ya al final de las 10 semanas, hacer un trabajo, porque ese trabajo del proyecto integrador sí va a ser un poco extenso. Ahí sí van a hacer un ejercicio de una tipo tesina, o sea, no una tesis, sino una tesina, y va a contener casi todos los componentes de una tesis, entonces mejor hacerlo en grupo que hacerlo individual. Otra cosa que también les quería comentar es sobre las evaluaciones. En las evaluaciones voy a tratar ya califiqué varias, pero se las voy a subir cuando ya las tenga calificadas todas. Y voy a tratar de mandarles el mismo archivo que ustedes me mandaron con los comentarios y la rúbrica ya evaluada con las notas. Lo que sí les iba a pedir de favor es que tal vez me la pudieran mandar en formato no PDF, que sea formato Word, Excel o similares, pero no en formato PDF, porque en formato PDF no puedo poner comentarios dentro del trabajo que me envíen. Eso sí se los quería pedir. Ya entrando en materia, ven mi pantalla. Sí, doctor. Ok. Hoy vamos a... Qué bonito look, Jency. ¿Perdón? A la compañera que está bien, bien bonito el look. Ah, Gracias, compañera. este, hoy vamos a entrar en detalle con los conceptos y definiciones de la economía y de la salud. Vamos a empezar con macroeconomía, los indicadores macroeconómicos y los ciclos económicos. Como hablamos en las actividades
de la semana, que la tarea, o sea, solo es hacer un cuadro comparativo de la región centroamericana. Solo pongan las principales actividades económicas de las cuales se nutre el mercado dentro de cada país, el PIB de cada país. Puede variar de acuerdo a la fuente, tal y como decía la compañera, que de hecho pueden variar los datos dependiendo de la fuente de donde lo agarren. Van a ser similares por lo general, pero pueden haber ciertas variaciones. La tendencia que lleva el PIB, ya sea en incremento o decremento de cada país, y un breve comentario sobre la influencia económica actual de que se ha visto, ya sea el incremento o decremento, de acuerdo a la economía actual de cada país. Como yo les mencionaba, puede ser que les cueste encontrar información sobre Belice y sobre Panamá. Entonces, si para el ejercicio no encuentran información muy detallada sobre Panamá o sobre Belice, no tienen todo el derecho de obviar esos países. Lo que sí les iba a pedir es que sí, que sea en formato Word o Excel, el cuadro, ya que así me es más fácil a mí ponerles comentarios. Traten de agregar la bibliografía y la fuente de donde lo consultaron, así como la ortografía y gramática. En este apartado de evaluación está la rúbrica con la que se va a evaluar el cuadro comparativo con cada uno de los porcentajes. El 40%, el 30%, Doctor, sí, ya lo revisaron. La ortografía y la gramática, la representación esquemática, aquí pueden ir viendo. Yo cuando les califique les voy a mandar esta misma rúbrica con la nota más con breves comentarios dentro del trabajo. Ya doctor, hablamos disculpe. Creo de que no se está tiempo. proyectando su pantalla. Ah, ok, ok. Permítame. Mm, mm, Voy a detener acá. ¿Ahora? Hoy sí. Sí, gracias. Hoy sí la veo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Disculpan porque no, pensé que ya se estaba proyectando. ¿Alguna pregunta sobre la tarea de que van a presentar? No. Bueno, hoy vamos a hablar sobre macroeconomía. La economía, por lo general, tiene dos facetas. La microeconomía, que la veremos más a fondo en las siguientes clases, que trata sobre el mercado y la oferta y la demanda sobre las personas. Y la macroeconomía, que es la que trata sobre todas las cuentas nacionales que cada país proporciona. La macroeconomía, como dice acá, se ocupa del funcionamiento de la economía ya en su conjunto. El propósito de la macroeconomía es obtener indicadores para poder hacer comparativas de cómo la economía ha ido en evolución, ya sea en incremento o decremento, si ha habido crecimiento económico de cada uno de los países que conforman una región, y esto va a ser siempre medido por tiempo, que por lo general va o trimestral, y la más común que es la anual. Lo que sí hay que saber es que siempre que se compare un periodo de tiempo, siempre cuando es anual no hay problema porque se compara el año anterior con el año vigente o 2 años para atrás y así se va comparando. Pero cuando es trimestral, siempre tiene que ser comparada con el mismo trimestre de los años anteriores. Si van a comparar, por ejemplo, la economía del 2023, que fue el año pasado,
Entonces se va a evaluar el trimestre 2. Entonces se va a evaluar, se va a contrastar contra el 2022, pero ese mismo trimestre. No se puede comparar el segundo trimestre con el primer trimestre del- de los años anteriores. De las principales tareas de la macroeconomía, la principal es calcular las distintas formas de ingreso del país para que al final se pueda determinar la producción total de la economía, el nivel de precios, el nivel de empleo y las tasas de interés. Esos son los propósitos de la macroeconomía. Sacar los indicadores. De los indicadores, las cuentas nacionales son las principales. El registro sistemático de la producción, el consumo, la inversión en un periodo determinado de tiempo, que normalmente, lo que les estaba hablando, que normalmente dura o 3 meses o un año. De las principales cuentas nacionales de los países siempre van a proporcionar información sobre los periodos de tiempo. Y las principales son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, los precios del consumo público y del consumo privado, y las inversiones, tanto públicas como privadas, así como las exportaciones y las importaciones. De estos, del que más siempre van a oír hablar es del Producto Interno Bruto. Siempre, por eso es que aquí se los he desarrollado más a fondo el Producto Interno Bruto, porque por lo general de todos los indicadores macroeconómicos, el que siempre van a encontrar es ese. Pero tengan en cuenta que no es el único. También existe el PVP, que por ejemplo es el precio de venta al público. Existen todos estos que están aquí mencionados, pero el más importante siempre va a ser el Producto Interno Bruto. La contabilidad nacional permite obtener estimaciones periódicas de un nivel de ingreso de un producto durante la economía y las estimaciones del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto del ingreso nacional. Esto al final, ¿para qué creen que puede servir el PIB? Saber el PIB de un país. Bueno, el país le va a ayudar también a medir también los ingresos que este país va a estar obteniendo y no solo los ingresos, también qué tanto está produciendo en Ujú, cuanto a bienes y servicios en general, vea, porque habla también de que es el valor monetario de la producción de bienes y servicios que tienen los países. ujú, exacto. Y eso nos va a servir para crear políticas. Ok, ok. Jensi, ¿tiene la palabra? Jensi. Perdón, no Sí. podía Ok. desconectar el micrófono. Sí, yo tengo una pregunta, doctor, y en esta parte, como el PIB se calcula del consumo, más inversión, más el gasto público, más la suma de la resta de exportación menos importación, ¿a dónde entra acá la parte de las remesas familiares? Porque estuve verificando y decía que el Banco Central de Reserva, por ejemplo, para el 2022 estimó que más de 6.962 millones ingresaron al país en forma de remesas familiares. ¿En qué categoría entra esto? Porque realmente no sé si entra como inversión externa o cómo se vería esto reflejado. Fíjese que ahí tocó un punto bien importante. Dentro del PIB no se pueden contar las remesas porque en sí lo que mide el PIB es lo que el país produce. Entonces, lo de las remesas, todos los materiales, los factores productivos y todo no eran nacionales. Entonces, tal vez aquí solo les he desarrollado el PIB, pero podríamos de alguna forma meterlo, pero en este de acá, en el Producto Nacional Bruto, porque aquí sí entran las remesas, porque aquí no importa en qué lugar del mundo esté, aquí sí cuenta la diáspora, porque la diáspora, aunque haya sido, es un producto que fue producido, no ocuparon ningún factor productivo acá, pero sí todo lo que ingresaron allá lo mandaron para acá, entonces ahí sí sirve.
pero dentro del Producto Nacional es el consumo y que todos los materiales productivos hayan sido ocupados acá dentro del país. Ok, sí me Rosalía. entraba la duda porque como se medía el consumo, ese Ujú. dinero se consume. Entonces decía, eso está duplicando o algo, pero ok, Exacto, gracias. y de hecho es una de las formas también que hablan sobre los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes solo vamos dentro del Producto Interno Bruto, solo se van a contar los bienes perdón, los bienes finales y los intermedios no se ocupan, porque al final esos, si no, generarían una doble contabilidad, tal como lo mencionó. Entonces, por eso no se ocupan, sino al final saldría un valor que no es el real. Rosa Guillén tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Yo creo que las inversiones en el área pública serían las carreteras, los diferentes hospitales, cosas que se están construyendo ahorita. Y eso, ¿cómo iría? ¿Como solo como bien de consumo o de inversión? Gasto público. Mm. Eso entra dentro de los componentes del PIB, entra como gasto público, porque el gasto que ocupa el Estado para hacer carreteras, hacer hospitales, infraestructura, salarios y todo eso entra dentro del gasto público, porque al Bueno, final siempre el producto que van a sacar de la construcción, por ejemplo, de una carretera, va a ser un bien público. Entonces entra dentro del gasto público. bueno, muchas gracias. Ok, perdón. Ya entrando en materia de los indicadores macroeconómicos, el principal es el Producto Interno Bruto, que es la medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado. Este indicador también mide los ingresos obtenidos de la producción o cantidad total gastada de los bienes y servicios menos las importaciones. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué no se incluyen las importaciones? ¿Por qué creen que no se incluyen las importaciones? ¿Alguien que pueda aportar acá? La ganancia neta no sería del país, no es producción del país. Exacto, Evelyn Coreas. Sí, similar a lo que decía Jensi, porque como es la producción de bienes que está haciendo el país, entonces solo se refería prácticamente a las importaciones, porque son los bienes que nosotros estamos creando como país. Exacto, porque las importaciones, todo lo que se utilizó, todo lo que se utiliza para la creación de un bien, se llama, en economía se llaman factores productivos. Entonces, toda la utilización de todos los factores productivos que se utilizaron para crear ese bien, se crearon en otro país, de cual sea que hayan importado las cosas. Entonces, al final eso no interesa. Por eso siempre hay, del PIB hay que sacar todas las importaciones. El Producto Interior Bruto es un indicador económico y al final lo que va a servir es para conocer cuánto de todo eso que ha producido el país ha generado riqueza dentro de la economía misma, ¿verdad? Agrega la producción generada de un país, concretamente el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, es decir, los que compra el usuario final. Todos los bienes y servicios, eso es lo que hablábamos de cuando son bienes intermedios y cuando son bienes finales. Por ejemplo, en sí la definición del PIB, como lo habíamos mencionado, es el valor total de los bienes y servicios, pero dentro de una frontera, de la frontera del país, en un periodo determinado, ¿verdad? Que por lo general es anual. Esto va a incluir todos los bienes y servicios finales
que son aquellos que al final se le venden al usuario, o sea, que el usuario lo va a consumir. Los bienes intermedios son todos los que se ocupan en la producción de un bien final. Todos estos no se van a incluir dentro del PIB, como lo hablamos, para evitar una contabilización doble. Y la principal razón de cómo podemos relacionar el PIB con la salud es que el PIB es el principal indicador macroeconómico porque nos va, como decir que va a ser la principal medida de la salud económica de un país y nos va a servir para comparar cómo se está desempeñando ese país sobre los demás países, porque eso nos puede determinar si estamos en crecimiento económico o si la economía se ha estancado o si va en decremento. Ahora, el Producto Interno Bruto, ¿cómo lo vamos a calcular? En el video que yo les puse acá, está explicado cómo se puede calcular el PIB. Y por esto mismo es que pueden encontrar diferentes datos, tal y como preguntaban hace un momento, porque el PIB se calcula de varias formas, no es una sola forma. La más estandarizada por lo general para calcular el PIB es esta fórmula que yo les puse en rojo acá. Es el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Es esta fórmula de acá. Y el PIB también se puede determinar, esta es la misma fórmula. PIB consumo, la inversión, ya sea de las empresas o los hogares, el gasto del Estado, que ahí se incluye todo lo que el Estado ha consumido, todo lo que ha gastado en salarios, las inversiones que el gobierno central hace, eh, las alcaldías, los proyectos y las exportaciones netas. Cuando hablen hoy de exportaciones netas, siempre es esto. Esto es las exportaciones netas. Es las exportaciones menos las importaciones. Y ahí hablamos de exportaciones netas. El consumo de hogares en particular. La inversión agrupa los gastos de empresas y hogares para mejorar la producción y obtener servicios. Para el caso de esto es importante, el Producto Interno Bruto siempre lo van a ver expresados en unidades monetarias. En El Salvador es en dólares. Por lo general siempre lo van a ver expresados o lo ven en la moneda local de cada país o han hecho una transformación a US dollars para que sea una comparación entre países más fácil de poder demostrar. Dentro del PIB existen tres tipos de PIB. El PIB nominal, el PIB real y el PIB per cápita. El PIB nominal, como lo habíamos dicho, mide la producción de bienes y servicios dentro de un periodo ya establecido. Y ya aquí, la diferencia grande entre el PIB nominal y el PIB real es que en el PIB nominal eh, se mide a precios corrientes y el PIB real se decide un año base para que a partir de ese año base se haga el cálculo. ¿Cómo entraría la pregunta de cómo eh, saber qué año es el de base? Por ejemplo, para El Salvador ahorita es el año 2014. Ahora se preguntarán, ¿por qué el año 2014?
y no otro año. ¿Alguien que se le ocurra por qué? ¿Alguna idea? No se da por cada cierto tiempo se toma en cuenta ese año. Por ejemplo, ahorita llevamos a este año que estamos son 10 años, no sé, un decir. Sí. Por Y decir, ya pasó un periodo y tomamos, por ejemplo, ya son 10 años y cada cierto tiempo se va tomando otro año. No sé si más o menos a eso hace referencia, entiendo, no sé si será así. fíjese que el año en que el que se agarra como base, por lo menos para el PIB real, es un año donde la economía no presentó mayores factores externos o algo que haya hecho que la economía haya entrado en una crisis o que haya fomentándose mucho el crecimiento, o sea, que se haya mantenido, o sea, es el año como quien dice más estable, contablemente hablando. Por ejemplo, el año 2020 no podría servir absolutamente para agarrarlo como base, porque ese fue un año donde la economía del país, estábamos en pandemia, todo se cerró, la economía se fue para abajo, entonces, o eh, podríamos poner otro año donde por alguna razón decayeron los precios porque hubo una gran sequía y la industria agropecuaria no pudo producir mucha cantidad de granos básicos, tuvieron que recurrir a préstamos internacionales de alimentos, intercambios o importar todo ese producto. Entonces, se toma un año donde la economía se ha mantenido bastante estable. Entonces, cuando llega un momento, no hay un número en sí de años. No podríamos decir que cada 5 años, cada 10 años, así, sino que lo que se va midiendo y se hace un consenso dentro del Banco Central de Reserva cuando el PIB nominal ya sobrepasa mucho al PIB real, que las diferencias ya son muy marcadas y que se ve que ya al comparar el PIB nominal con el PIB real, las diferencias son extremas. Entonces ahí se hacen un consenso los economistas de allá en el Banco Central de Reserva y deciden modificar el año base. Entonces, ahí hacen un análisis de cada uno de los años y encuentran uno donde la economía se ha mantenido estable y a ese decretan como año base. No sé si me di a entender ahí. Sí, entonces actualmente se queda como, En el actualmente es el año 2014. 2014. Ajá. Ujú. Sí, Ok. de hecho, hasta ahorita todavía sigue siendo el año 2014 como año de base. Y la diferencia grande es que el PIB nominal, cuando ustedes oigan en economía siempre hablar de precios corrientes, significa que están hablando de precios a la moneda actual del periodo que está en vigencia todavía. A eso se refiere con precios corrientes. Y el PIB real no. El PIB real se utiliza el año base principalmente para dejar a un lado la inflación. Aquí no incluye la inflación en el PIB real. En el PIB real no se toma en cuenta la inflación y en el PIB nominal sí, porque este va a depender de los precios que están a ese año y este sí toma en cuenta la inflación. Esa es la diferencia grande entre el PIB nominal y el PIB real. Y el PIB per cápita es la diferencia, la división, perdón, entre el PIB nominal y la población. Y ahí le va a salir el PIB per cápita, que es el consumo por cabezas de población, por individuos, es el consumo individual. El deflactor implícito del PIB es el PIB nominal
entre el PIB real. Y lo que va a medir es la inflación. Aquí este deflactor lo vamos a ocupar cuando nosotros querramos saber cuál es la inflación que se ha experimentado durante un periodo de tiempo que va desde el año base hasta el año actual. Y aquí les puse un ejemplo. Hasta ahorita sigue siendo el 2014 y el PIB nominal real corresponde al 2018. El resultado se va a interpretar como la inflación acumulada durante el periodo 2014 hasta el 2018. Y aquí lo que va a significar, y esto es lo que quiero que agarren de acá, es que cuando ustedes vean, ustedes van a hacer solo el del 2018, van a agarrar el PIB nominal, el PIB real, lo van a sacar a precios del año que están comparando, que en este año sería el 2014, y al final el dato que les dé, van ustedes a poder medir la inflación, o sea, ese dato va a ser la inflación, y lo que les va a interpretar para ustedes es cuáles son todos los bienes y servicios que se produjeron en la economía durante el periodo del 2014 hasta el 2018. ¿Sí entendieron acá? No. Va, creo que por aquí creo que sale más fácil de entender. La economía crece cuando aumenta los factores de producción, el trabajo, el empleo, el capital, y obviamente se van a mejorar la eficiencia de los factores de producción y el trabajo. Aquí, eh, quitando esto de las tasas, porque las tasas siempre van a involucrar población, que aquí no está representada. Entonces, ustedes van a agarrar el PIB real, el PIB, Producto Interno Bruto, lo van a dividir, tal y como dice acá, sobre el PIB real. Entonces, si ustedes agarran el año base, que es el PIB real, aquí ya están comparados, porque haciendo caso omiso de este pedacito de tabla, solo céntrense en este, y si ustedes agarran de año base del 2014 y agarran este dato de acá abajo, este es el Producto Interno Bruto del año 2017. El año base es el 2014. Si dividen, si dividen el PIB nominal con el PIB real, que es el del año 2014, le va a dar un dato. Ese dato es la inflación que ha habido en el periodo desde el 2014 hasta el 2017. Y eso es lo que quería que sí quedara bien claro acá. Esta diapositiva se las puse acá para que sepan cómo van a ver ustedes representado el PIB nominal y el PIB real. Y lo van a ver representado, estos son las tasas. Para lograr sacar este dato de las tasas, siempre van a encontrar la población que había en el 2006, y a eso le van a multiplicar por 100 por las tasas, dependiendo de si son tasas al 100% o por 1000 habitantes. Este dato va a cambiar, de acuerdo si la tasa la están sacando por 100.000 habitantes o 1000 habitantes. Pero lo que sí quería que entendieran es que siempre, si el año base es 2014 y van a sacar del 2023, entonces el dato que les dé del PIB nominal lo van a contrastar contra el del 2014 porque es el año que se ha tomado como base, y al final el dato que les dé le va a decir si la economía ha crecido, ha habido un aumento, o si le sale un dato negativo, obviamente la economía se ha ido para abajo. Y lo que mide es cómo ha sido la inflación desde el 2014 hasta el 2023. Doctor, ¿Mm? disculpe.
una Sí. pregunta, nada más para ponerlo en práctico y que me quede un poquito claro. Entonces, si por ejemplo yo estaría comparando la inflación del 2014 con el año 2017, sería la división entre 22.585.84 entre 24.805.44. Exacto, sí, sí, eso es. Déjeme hacerlo, doctor, aquí, permítame. Da 0.91. Un positivo. 0.91. Sí, sí, en Cuando es positivo. cuando es un dato mayor de 0, quiere decir que es un Sí, dato exacto. Es que positivo. de repente les va a salir un dato que es negativo. Ajá. Entonces, ese dato, siempre que vean un dato y que les salga negativo, porque eso es lo que quiero que se lleven de acá, que el Producto Interno Bruto real mide la inflación. Entonces, eso les va a servir para poder decir si la economía ha crecido o se ha estancado porque ha quedado casi igual o si ha decrecido, ha entrado en Para ese crisis. caso ha habido un incremento, doctor. Exacto, sí, porque es positivo. De repente van a ver, por ejemplo, que les sale, al hacer este ejercicio, les va a salir -1.13, por ejemplo. Ahí ha habido un decremento de la economía. Ese no ha sido un buen año para el país porque la economía se ha ido para abajo. Ujú. Ujú. En Doctor, este caso, perdón, en este caso que agarramos el PIB, ¿verdad? Nominal, podría ser también el dato anual. Sí, 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 es que como el PIB nominal por lo general siempre va a determinar, por lo general siempre va a estar en años, siempre va a ser En anual, años. aunque este puede Ujú. estar representado también en trimestre, pero Eso. Ajá. es lo que yo les decía al principio, que por ejemplo, Ujú. aquí no les puse ningún ejemplo de nada trimestral, pero si aquí en vez de ver el dato de 205, de 2005, perdón, vieran el dato siempre el 2005, solo que disgregado, o del 2016, pongámoslo, y lo ven disgregado en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Entonces, el del 2014 también lo van a ver. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Entonces, si ustedes quisieran sacar lo mismo de la tasa de inflación por el PIB nominal y real, van a comparar, por decirles algo, estábamos en el 2016 y van a comparar el tercer trimestre del 2016 contrastado contra el tercer trimestre del 2014. Ujú. Así tendría que ser, porque no podrían agarrar que van a comparar el tercer trimestre del 2016 con el primer trimestre del 2014, porque entonces ahí siempre le va a dar un dato, pero ese dato ya va sesgado. Sesgado es que ya lleva error, entonces ahí ya lleva un error. Siempre que si encontrasen que en un país, por ejemplo, no encuentran ustedes el dato del año de base puesto en forma anual y lo encuentran por trimestre, porque a veces puede ser semestral, puede ser trimestral, semestral o anual. El más común, el anual, ese es el más común. Pero, y Doctor, el trimestral, semestral ajá. es bien raro que se encuentre semestral, pero también hay países que lo pueden poner semestral. Ok, muy bien. Ujú. Y para efectos de la tarea, doctor, entonces sería comparar el año 2022 con los del 2023. Sí, 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 Ajá, ¿verdad? se podría hacer. Ajá. Ujú. doctor, una Gracias. pregunta con relación a este año base. El ideal sería tener a cada cierto tiempo años bases, o sea, en el ideal de la economía se tendría, porque estamos como casi ya, es hace bastante tiempo, Ya 2014, casi 10 años. tendría que haber un año base cada cierto tiempo para poder hacer unas mejores mediciones. Fíjense que es lo que estábamos hablando. Eh, Hay algunos países que como norma evalúan cada 5 años y cada 5 años evalúan realmente, o sea, en el caso de El Salvador tendría que ser el Banco Central de Reserva que haga una reunión directa
y un análisis de varios grupos económicos dentro del mismo Banco Central de Reserva para averiguar si el año de base todavía sigue siendo, para este, por ejemplo, que se reunieran hoy este año. Hoy este año tendrían que reunirse para evaluar el año de base, para ver si todavía a estas alturas, que ya llevan 10 años, ya sería, si hay mucha diferencia entre el 2024 que se calcule contrastado contra el 2014, si la variación es muy grande, hay que cambiar el año de base. Entonces hay países que como norma cada 3 años lo evalúan, por ejemplo. Y si deciden que lo van a cambiar, se ponen una fecha para cambiarlo. Por ejemplo, si cada 3 años o cada 7, porque esto depende de cómo maneje la política fiscal de cada país. Entonces puede ser que lo evalúen cada 3 años. Si deciden que todo va bien, ahí lo dejan así. Si no, o lo cambian en ese momento, si la economía, si están muy discrepantes los datos en 3 años, lo pueden cambiar en ese momento o se programan, hacen una proyección y dicen para 5 años, para en el transcurso de aquí a 3 años más, lo vamos a cambiar. Y empiezan a hacer las proyecciones y en ese año, 3 años después de que se han reunido y que han decidido que ya no va a ser, ya está quedando obsoleto, ahí lo cambian, pero ya es decisión de cada país, no es una norma. En el país realmente sí, ya va a llevar 10 años y no lo han cambiado todavía y no han dicho nada todavía tampoco que si lo van a cambiar. Gracias, doctor. Ujú. Doctor, o sea Dígame. que, vaya, en el caso de El Salvador, el 2014 fue un año modelo referente, ejemplo a nivel económico. Sí, sí, exacto. En todo caso, ¿quiénes fueran los encargados de ofrecer esos datos? El Y Banco Central, si, ¿perdón? el Banco Central de Reserva. Ah, el Banco Central. Ujú. Y no hay posibilidad de que, no sé, algún país en algún momento haya inflado sus datos. Fíjese que por eso es que hacen esa reunión. De hecho, no yo le digo reunión, pero realmente es un consenso grande, Ujú. donde, por ejemplo, en este caso, el principal actor es el Banco Central de Reserva, pero se tendría que conseguir datos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, o sea, tiene que reunir de hacer como un consenso, un conglomerado grande donde se decida eso. O sea, no es fácil agarrar, cambiar los años de base, sino no es tarea fácil. Ajá. Por eso es que a veces vemos así, como estamos viendo para el país, que se ven que ya estamos en el 2024 y el año de base sigue siendo el 2014, cuando Sí, lo sí. ideal, lo ideal hubiese sido que por lo menos una reunión por lo menos hacer el consenso de ver si todavía está vigente o está obsoleto, ya tuvo que haber sido hecha. Doctor, entonces quiere decir que, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, cualquier otro antecedente afecta para que no cambie también ese año, pues, por decir así. Usted también decía que también nos podemos ver afectados por eso, porque Eh, económicamente nos vimos afectados también con eso no sé si tiene influencia en eso. sí tiene influencia. De hecho, no tengo los datos acá, pero si nos pusiéramos a ver los datos del PIB nominal versus el PIB real, puede ser que ese año directamente caiga y cuando ustedes hagan el ejercicio, les salga negativo ese año, porque en ese año sí se disminuyó bastante la economía, muchas empresas cerraron, obviamente todos los factores productivos que utilizaban esas empresas, póngale que fueron de construcción y esas empresas necesitaban todos los materiales, grúas, cementeras, hierro, madera, tornillos, o sea, todo eso que ocupaban lo dejaron de consumir.
porque no los estaban ocupando, de hecho ni estaban trabajando. Entonces eso al final repercute en que todas las demás empresas que dependían de la primera, que les iban a comprar todos esos materiales ya tampoco se los compraron a ellos. Entonces, como no se los compraron a ellos, ellos también tuvieron que eh, despedir a bastante gente se quedó sin empleo y toda esa gente que antes tenía empleo y podía darse sus lujos de ir a hoteles, a restaurantes, a comprar ropa, a los centros comerciales, también porque como ya no perciben ingresos, también dejaron de ir a los hoteles a comprar ropa, a darse sus viajecitos, a todo. Entonces, en esas empresas también de hoteles, de comida, también tuvieron que despedir. Entonces, todo eso es un círculo, donde si el primero se ve afectado, también se ve afectado el segundo, el tercero y todos los demás. Ese no fue un buen año, de hecho. Entonces, tal y como les decía, ese año, eh, prácticamente ese año y varios años, no podrían ser agarrados como años de base por eso mismo. Y eso entra dentro del análisis para agarrar el año base. Porque, por ejemplo, hay países también, como esto es decisión de cada país, hay países que eso del año base lo mantienen durante mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, mucho más de 10 años, así como el caso de nosotros, más de 10 años. Pero si ustedes se fijan en esas economías, eh, por lo general son economías estables en el tiempo. O sea, si ustedes la revisan, al final, al hacer el ejercicio del PIB nominal contra el real, van a ver que las variaciones son de 0,05, 0,06, 0,07 y el siguiente año 0,08 y así. O sea, no han llegado pero ni a variaciones del 1%. Entonces eso se llama de economías estables en el tiempo. Entonces, probablemente esos países tienen los datos de más de 10 años y no tengan necesidad de por qué modificar el año base porque la economía siempre se ha mantenido. Si lo modifican y lo ponen 5 años antes del año corriente, le va a salir casi lo mismo, porque la economía está bien estable. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Ok. Doctor, otra pregunta, perdón, con el Bien. cuadro que tiene anterior, quiere decir que Este. en base, si por ejemplo tomamos, no, el de abajo, doctor, Mm, donde están el PIB nominal y todo. mm, Si tomamos como ejemplo la tasa PIB nominal en cuanto al porcentaje, vemos que ha habido un incremento desde el 2006, a excepción, me imagino que en el 2009 afectó lo de la recesión, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero en sí ha sido constante la tasa en incremento en El Salvador, exceptuando también el 2020, que fue un caso aislado, también como Mm, en el 2009, se podría decir. exacto, exacto. Ajá, ujú, Exacto, porque si esto va, por ejemplo, si nos ponemos a analizar eh, tendríamos que tener el dato de la poblacional también, pero se supone que todas han sido analizadas con el mismo dato poblacional. Pero si ujú, vemos aquí, este 2009, como dijo ujú, la compañera, aquí hubo una recesión, entonces, por lo tanto, ha habido un dato negativo. Este si lo comparamos, este fue sumamente bien productivo. Entonces, aquí hay que ver qué tipo de eventos promovieron el crecimiento de la economía a este nivel de ujú. 10, porque después volvió a estabilizarse otra vez y volvió a bajar de 5 y de ahí para allá fue manteniéndose prácticamente desde el 2013 en adelante se ha mantenido más estable. Aquí esto es más, indica estabilidad. Desde el Ajá. 2013 para allá ha sido más estable. De hecho, entiendo yo que esta estabilidad de acá es una de las razones de por qué agarraron el 2014 como año base, Vaya. porque ya encontraron que no hubo mucha variación
en 3 periodos consecutivos, 2008, 2.8, 2.8, 2.6, 3.2, 3.7, o sea, de aquí para acá ya la economía se estabilizó. De aquí para, si la analizamos desde el 2012 para atrás, no ha estado muy estable, porque de 8.9 cayó al 6.3, del 6.3 siguió bajando al 5.7, del 5.7 cayó a 2.9, de ahí subió a 4.8, de ahí subió a 10, de ahí bajó a 5.4. Si analizamos estos datos de aquí, esto es una economía inestable, aquí. Y eso es lo que quería que entendieran bien acá, por si en algún punto ustedes ven estos cuadros así, los sepan interpretar, porque ese es el objetivo mío, que al final puedan interpretar este tipo de cuadros, porque estos tipos de cuadros los van a ver. Entonces, solo es saber de dónde proviene cada dato y qué significa cada dato para poder analizar las economías. Y entonces, si viéramos que la tasa PIB durante ciertos periodos, por ejemplo, trimestrales, fuese negativo, estaríamos a puertas de una recesión, ¿verdad, doctor? Ujú, exacto. Sí, Ujú, y pueden, por ejemplo, ignorando el cuadro de la derecha, y ustedes solo tienen el de la izquierda, ujú, este cuadro ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer, por ejemplo, ponen año, sacan el PIB real, que solo le aplican la fórmula, ya sabiendo que el año de base, para el caso de El Salvador es el 2014, pero puede ser que para otro país sea otro año. Agarran el PIB de ese año, hacen la fórmula y van a obtener otro cuadro igual acá. Y en este cuadro van a ver, porque si ustedes ven aquí, es mucho, todo esto de la derecha es mucho más diferente que este cuadro de aquí. ujú. ¿Lo ven? O sea, aquí las Sí. variaciones son menores. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Como se agarró el año de base del 2014, aquí se ignora la inflación. Porque recuérdense que estos del PIB nominal están a datos de precios del momento actual en el que se hace el estudio. O sea, son precios corrientes. Y estos no. Estos ya son precios sin inflación. Ahí no se toma en cuenta si los precios han aumentado de tamaño o no. Porque de hecho ese dato le va a dar exactamente la inflación. Aquí sí van a saber exactamente cuánto de lo que me está representando el PIB del 2017 aquí, Ujú. representa de inflación. Con respecto al Sí. Con 2014. respecto, ajá, exacto, con Ajá, respecto ajá. al 2014, entonces yo puedo decir que en el 2017 hubo una tasa de inflación del 2.3%, desde el 2014 hasta el 2017. Eso es lo que dice este dato de acá. O sea, del Ujú. 2014 al 2017 tuvimos una inflación de el 2.3%. Y esa es la tasa de inflación que hubo en ese periodo de tiempo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más o les quedó bien claro esto? Doctor, con el ejercicio que intentamos hacer de dividir el valor del PIB nominal del 2014 entre el del 2017, tendría que haber sido contra el PIB real, ¿verdad? No siempre sobre el mismo nominal o sobre el nominal. ¿Cómo? Perdón, no le entendí la pregunta. Ok, ¿se puede subir o sería bajar? Creo un poquito más la diapositiva para ver la parte de arriba. Dice que el deflactor implícito del PIB se saca del PIB nominal entre el PIB real, ¿verdad? Ujú, exacto, sí. Entonces, cuando hicimos el ejercicio que estábamos mencionando ahí con Melissa, hicimos 2014 entre 2017, pero nominal, y tendríamos que haberlo hecho por el real. Sí, 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 sí. Sí, porque Sí, primero ¿verdad? tiene que sacar el real. Y ahí van a sacar el Ujú, deflactor implícito del PIB. ujú, ok, gracias. Entonces sería 0.91 entre, ¿o cómo sería si aplicáramos esa fórmula? Aplicarle esta fórmula sería
este PIB nominal entre el PIB real. contra el PIB real del Sería, mismo año. Porque acuérdense que ya sacaron esta tabla de aquí, la sacaron, Daría 210. saldría de acá. Ajá. Entonces ya cuando ustedes ya averigüen el PIB real, entonces ya pueden aplicar esta otra fórmula, esta de acá. Porque este es lo único que les va a decir solo es el deflactor implícito. El deflactor implícito es directamente la inflación. Aquí lo único que van a averiguar, por eso dice acá, que el deflactor implícito del PIB lo que va a medir es la inflación que ha experimentado durante el periodo, desde el año base hasta el año actual. Entonces, aquí, para sacar el deflactor y averiguar la inflación, ya solo ocupan esta fórmula, solo ocupan esta fórmula, el PIB nominal entre el PIB real. Y ahí ya sacan la tasa de inflación. Sí, o se perdieron ahí. Porque, por ejemplo, para sacar el deflactor, solo sería dividir este entre este. Porque El ya, mismo año, no se usaría el año no, base, porque ya sino que el no, del porque mismo año, para ¿verdad? sacar el año, Porque vamos, el año base lo ocuparon para sacar este, y dale, es que no, no tiene marcador, pero para averiguar ese, lo del año base lo van a ocupar solo para sacar el PIB real. Solo para eso van a ocupar el año base. Porque si nos déjenos regresamos, hacer el, o sea, ajá. porque para compararlo tenemos que compararlo bajo el mismo año, el mismo trimestre, sí, exacto, sí, exactamente igual, ¿verdad? Ok. sí, exacto. Entonces, Eso doctor, en el lo tengo caso, como más explicado acá. ajá, Aquí está más fácil. En esta tabla es más fácil. Esto solo se los había puesto acá porque cuando ustedes encuentren esto, o lo van a encontrar así, por tablas, lo del PIB nominal y el PIB real, o lo encuentran en gráficos, en gráficos de tiempo, como esta fórmula. Estos solo se los traje para que sepan cómo más o menos se puede graficar. Este es en gráfica. Y aquí podemos ver cómo ha sido el PIB nominal contra el PIB real, que prácticamente se han mantenido. Y aquí hubo una crisis. Esto ya es del ciclo económico. Que el ciclo económico, bueno, ese está más adelante. Pero el ciclo económico en sí, este es el ciclo normal de toda economía. No es que ninguna economía no va a pasar por esto. Todas las economías siempre van a pasar por un periodo donde hay crecimiento, llegan al auge, que es el pico máximo de producción de una economía. Va a empezar en declive, en la fase de contractiva, hasta que llegan a un fondo. Del fondo otra vez empieza otra vez el ciclo en fase de recuperación, llegan otra vez al pico máximo, que es la cumbre o el auge, y de otra vez empieza a ver otra fase contractiva y a subir. Este es lo normal de una economía. Aquí fue bien estable, pero solo lo quería enseñar, solo para que sepan cómo se puede representar. Aquí está más fácil todo lo del deflactor, más entendible todo. El, la producción nacional aquí de frijoles y quintal de arroz para el 2014, acuérdense que el 2014 va a ser el año base. Entonces, eh, el- la producción nacional de frijoles fue 20, 40. ¿Cuánto valían? Valían 80 los frijoles, 40. Entonces, este es el año base. Si multiplican 80 por 20, les va a dar 1600. Más, si multiplican 40 por 40, otros 1600. La sumatoria de esto nos va a dar el PIB nominal a precios corrientes, es decir, a los precios del año 2014. ¿Sí? Estamos ahí. Para sacar nosotros
el PIB real, aquí va a ser lo mismo, porque acuérdense que este es el año base. Entonces, si este es el año base, prácticamente él es el que se eligió, va a ser igual, exactamente igual, porque él fue el año base, ¿sí? Él fue el año base, entonces el gasto del PIB real va a ser exactamente igual que el gasto nominal, o sea, el PIB nominal y el PIB real en el año base es 1, porque es 1, 1. O sea, es una comparativa 1, 2.1. O sea, 1 contra 1, va a ser exactamente igual. Ahora, diferencia entre el 2017. Ya en el 2017 hubo una inflación. Porque es cierto que se produjo más, sí, se produjo más. Pero aquí aumentó la producción, pasó de 20 a 30 y pasó en arroz de 40 a 45. Pero también subieron los precios. Ya el precio del frijol ya no vale 80, hoy vale 85 por quintal. Y el arroz, el que antes costaba 40 el quintal, hoy cuesta 45. Esto es inflación, aquí hay inflación, porque aumentó la producción, pero también aumentaron los precios. Entonces, si multiplican 85 por 30, que es la cantidad producida por el precio monetario de ese año, a precios corrientes, porque estamos hablando del 2017, si hacen 85 por 30, les va a dar 2.550. Si tienen calculadora, lo pueden ir haciendo. 2.550. Ah, exacto. Este 2.550 les va a salir de la multiplicación del precio del frijol y contra la cantidad, por la cantidad que se produjo en ese año. Lo mismo con el arroz. El $45 cagaría el quintal por la cantidad que se produjo de quintales, de 45 quintales. Le va a dar el 2.225. De esta, la sumatoria de este y este, le va a dar el PIB nominal. A precios corrientes del año 2017. Sí, por eso es que cuando vean PIB nominal, ahí hay inflación. Siempre que ustedes algo lo vean reportado con PIB nominal, hay inflación, porque los precios que se han agarrado son los que del precio corriente. Por eso, para sacar el PIB real, entonces tendrían que contrastar este dato contra los precios de este año, del año base. Si quieren, háganlo acá. 4.575 fue el año base. Ahora, esto sería la cantidad que se produjo. Lo voy a ir haciendo con ustedes acá. Sería multiplicar la cantidad, pero por los precios del año base. Ya. ¿Sí lo van haciendo? Para sacar Sí. este gasto real, van a multiplicar la cantidad que se produjo en el año, pero con precios del año base, que es el 2014. Entonces, si ustedes multiplican 30 por los que son frijoles, por la cantidad que el precio que valían en el 2014, la cantidad del 2017 por el precio que valía en el 2014, les va a dar el dato real, el gasto real, quitando la inflación, porque ya no toman ya no toman en cuenta los precios que valían en el año corriente, sino que los precios del año base. Entonces, si multiplican los 45 quintales de arroz por el precio que valían en el 2014, les va a dar 1.800. La sumatoria les va a dar 4.200.
Ahora, ¿cómo van a sacar el deflactor implícito? Dividiendo el PIB nominal, que es este de acá, entre el PIB real, que es este de acá. Y le va a dar esta cifra de acá. Y ahí sacan la inflación. Porque el deflactor implícito del PIB, lo que están calculando es cuánto ha sido la inflación desde el 2014 hasta el 2017. Y así se interpretaría este dato. La tasa de inflación producida del 2014 al 2017 ha sido de 1.009. Lo mismo para el 2018. El 2018 pues ya subieron otra vez $5, pero se produjeron también más cantidades. Al multiplicar esta cantidad por el precio actual, les va a dar el gasto corriente, o sea, el PIB nominal, a precios del año 2018. Y al hacer el mismo ejercicio de la cantidad producida en el 2018 por, la, ca- la- los precios del año 2014, les va a dar el gasto real, por lo tanto van a poder sacar el PIB real a precios del 2014. Cuando dividan este entre este, entonces le va a dar la tasa de inflación. Aquí creo que está mejor explicado. Hoy sí les quedó claro lo del cálculo del PIB nominal, el PIB real y el deflactor. Sí, doctor. Sí, Gracias. doctor. Ok, gracias. Sí, doctor. La macroeconomía, bueno, es el comportamiento de la economía, siempre se va a hacer desde el punto de vista colectivo, porque aquí estamos hablando de las economías de los países, o sea, es decir, de todos sus habitantes, a diferencia de la microeconomía, que la vamos a ver en la siguiente clase, que va a medir el comportamiento del gasto de cada individuo. A corto plazo, podemos estudiarla como los ciclos económicos, que lo vimos ahí en la tablita, pero lo vamos a explicar más adelante. Que en sí solo va a medir cómo ha sido la economía, o sea, las fluctuaciones de la economía en cuanto a la producción, el empleo y los precios. Y a largo plazo, y que esto por lo general es lo más importante del PIB, es que lo que nos va a decir la tendencia del PIB es si ha habido crecimiento o desarrollo económico. Eso es lo que quería que se llevaran acá, que el PIB es la principal medida macroeconómica que nos sirve para comparar las economías de los países y nos sirve para saber si la economía de un país ha tenido incremento, se ha estancado o ha ido en declive. Ahora nos vamos a pasar al otro tema, que es los ciclos económicos. ¿Entendieron bien qué es los ciclos económicos? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿El PIB también me va a marcar el desarrollo económico? Porque tenía No, entendido que el no. crecimiento económico sí, el No, desarrollo el no. crecimiento no. El, El desarrollo el no, el desarrollo crecimiento no. sí. Directamente el PIB no. El Correcto. PIB le va a servir como para ocuparlo junto con otras distribuciones para ver el desarrollo económico. Pero en sí el PIB no. El PIB solo va a decir incremento y estancamiento o de crecimiento de la economía de un país. Punto. Y Ujú. ahí se acabó. Esa medida la Sí. podemos ocupar para ver el crecimiento económico, sí, pero junto a otras medidas macroeconómicas, no es solo esa. No es solo esa, sí nos puede servir, pero o sea, no es solo ella, porque la diferencia grande entre el crecimiento económico y el desarrollo económico es que el crecimiento económico
nos mide la producción, cuánto ha producido y nada más. Pero el desarrollo económico de un país, ahí nos estamos metiendo a la distribución de la riqueza. O sea, del PIB que nos sirve para ver cuánto es lo que el país ha producido, pero esa medida solo nos va a decir cuánto ha producido y si la economía ha crecido o no, pero no nos dice cómo la distribución de eso que ha ganado se ha distribuido en todos sus habitantes. Eso nos va a medir el desarrollo económico. La PIB más otras más. Solo que el desarrollo económico sí es más complejo. Ese sí es mucho más complejo que el crecimiento y desarrollo, el crecimiento económico. Les quería explicar lo de la teoría de los ciclos. Esto es las fluctuaciones que siempre se van a dar. Estas fluctuaciones quiero que sepan que son normales. Los ciclos económicos siempre van a tener las mismas fluctuaciones, independientemente si la economía va en crecimiento, va en decrecimiento, siempre se van a dar todas las mismas fases, inevitablemente. Esta es una reseña de cómo surgió el dato de los ciclos económicos, pero quería más que todo que entendieran qué son los ciclos económicos. Los ciclos económicos son las fluctuaciones que la economía ha tenido, tanto en expansión, crecimiento o decrecimiento o recesión. Siempre van a constar de dos grandes ciclos. El ciclo va a tener dos grandes fases. La fase de recuperación o fase expansiva o la fase de recesión o fase contractiva. En la fase de recuperación es cuando la economía va para arriba, va creciendo la economía. Y la fase recesiva es cuando va bajando. Siempre van a encontrar un tope y siempre va a llegar al auge, porque en el auge ya no puede producir más. No se puede producir más y y en el fondo ya no puede producirse menos de lo que ya se produce. Siempre va a haber este ciclo independientemente. Entonces, ya hablando en detalle, las etapas del ciclo son la recuperación y la recesión. En la recuperación es prácticamente, siempre van a ser desde el punto de inflexión más bajo. Punto de inflexión más bajo es acá. Desde aquí vamos a empezar desde acá, aquí, en este punto de acá, por ejemplo, ya podríamos hablar de que empezó la fase expansiva del ciclo económico, desde este punto de acá. Y es como hasta que llegue al máximo, que es el auge, y ya aquí, en este punto de acá, ya se puede hablar de que entró en periodo recesivo. Aunque tienen que ser 3 periodos consecutivos para ver esto, porque aquí está bien dibujado para mejor entendimiento. Pero esto no siempre son líneas rectas, por lo general no son líneas rectas. Ustedes lo van a ver que tiene bastante, como que vieran un electrocardiograma con interferencia. Pero cuando ya se encuentran 3 ciclos, entonces se empieza a dibujar ya más rectecita la calle. Entonces ahí ya se puede empezar a hablar de que ya está saliendo de la depresión y entró en fase de recuperación. Ahora bien, dentro de la fase de expansión, esta es la fase donde más expectativa tienen los consumidores, donde la producción industrial va a ir en aumento, los tipos de interés. Cuando se refieren a tipos de interés, no necesariamente se refiere a tipos de intereses bancarios. Hay tipos de intereses económicos, tipos de intereses individuales, por ejemplo, y ya los tipos de interés ya no pueden estar en un punto más bajo.
la curva de los tipos de interés ya se empezó a pronunciar hacia arriba y la expansión del ciclo económico, ya el dinamismo, o sea, el consumo y la inversión se van a ver estimuladas, por lo tanto va a empezar a haber más producción y más empleo en corto plazo. La fase de expansión también le llaman fase de prosperidad y se va a caracterizar por un alto crecimiento económico, por incremento de la inflación, las tasas de interés también van a aumentar, hay un incremento de la demanda agregada, el aumento del ingreso y el empleo. Y va a haber un recalentamiento de la actividad económica. O sea, eso significa que se va a ver sobreestimulada la actividad económica. Van a haber muchos demandantes, muchos oferentes, va a haber de sobra oferta en el mercado. ¿Entienden que es la fase de recuperación? Ok. Hasta que llega al auge, la cima, que es la que es el tope máximo de que ya no puede haber más productivo. En el video está bien explicado esto del auge o de la cima, donde ya prácticamente se está volviendo plana hasta que empiece la fase de recesión o la fase contractiva. En esta fase es cuando ya empieza a decaer la economía, van a empezar las empresas ya van a ver que no es muy rentable seguir invirtiendo. Puede ser por varios motivos. Por eso es que no se puede mantener siempre en el auge, porque por lo general, si las empresas ya invirtieron cierta cantidad y ya la economía prácticamente se está empezando a estancar, o sea, ya no hay motivos para que las empresas sigan invirtiendo más, tanto porque ya llegaron al tope de la tecnología, ya no hay mejor tecnología que la que ya tienen. Y los compradores ya no quieren comprar más tampoco de lo que ya tienen. Entonces, ahí es cuando se empieza a estancar. Cuando se empieza a estancar, entonces, por lo tanto, si las empresas ya no tienen incentivos para seguir produciendo más de lo que ya producen, entonces, y ya no les están pidiendo la misma cantidad que les pedían antes, van a empezar a prescindir de empleo, de trabajadores, y van a empezar a despedir trabajadores y se va a empezar a cumplir lo que estábamos hablando al principio, que esas personas van a no a tener menos ingresos, van a empezar a consumir menos, a gastar menos en todo tipo de rubros, y esos otros tipos de rubros también se van a ver afectados. Entonces, por lo tanto, en la recesión o contracción, siempre va a haber, se va a caracterizar por estas cuatro, por una baja tasa de crecimiento económico, va a bajar la demanda agregada, va a caer el consumo y la inversión, se va a reducir el ingreso en todo tipo de nivel y obviamente se va a reducir el empleo. Las tasas de inflación también se van a reducir y también las tasas de interés. Aquí esta es una explicación de lo mismo. Y esto que les puse acá de la depresión económica es como una representación de una crisis. O sea, esto no es las anteriores, tal y como les puse acá, o sea, esas se podían denominar como normales. Pero ya cuando hablamos de una depresión económica, o sea, este es cuando este punto más bajo no tiene salida, o sea, se ve que tiene mucho tiempo de mantenerse más allá de 3 periodos, 4, 5, o sea, pero se mantiene siempre abajo. Entonces ahí podemos hablar de depresión económica, donde ya, esta es una forma rara, extrema, o sea, casi nunca sucede de una recesión que se mantenga por mucho tiempo prolongado en la zona más baja y que no se ve que vaya a recuperarse. De hecho, uno de los casos que me imagino que ya han oído hablar fue el de Argentina, que es de los que más sonó, que se mantuvo en recesión económica durante muchísimo tiempo. Para qué sirve este tipo de análisis de los ciclos económicos?
para lo mismo que hizo Argentina, que si detecta algo, entonces tiene que hacer algo el Estado. Y de hecho en Argentina, cuando se mantuvo en esta depresión económica, tomó decisiones drásticas como lo fue adueñarse de todo el dinero. O sea, todo el dinero que estaba depositado en los bancos, que pertenecía a X empresas, todo pasó a parte del Estado. Y ya no lo podían sacar las empresas, porque no podían salir de esa depresión económica y necesitaban salir de ahí. Pero estos son casos extremos, casi nunca se ven. ¿Tienen alguna pregunta sobre los ciclos? No. Esta curva, la curva de Phillips, esta curva de Phillips solo se las puse acá para que vieran cómo se relacionan en sí las tasas de inflación con las tasas de desempleo a través de los ciclos económicos. Por ejemplo, en la tasa de inflación, si tenemos una tasa de inflación alta, entonces la tasa de desempleo va a ser baja. En cambio, si la tasa de inflación va para abajo, entonces la tasa de desempleo, tasa de paro significa tasa de desempleo, la tasa de desempleo va a ir en aumento, o sea, son directamente proporcionales, indirectamente proporcionales, perdón. Entonces, si entre más alta está la tasa de inflación, menor tasa de desempleo, y entre más baja la tasa de inflación, más tasa de desempleo. Es lo que estábamos, esta es una representación de lo mismo. Cuando la producción del Producto Interno Bruto real es alta, el desempleo va a ser bajo, los precios y los salarios van a ir subiendo, va a haber mayor demanda agregada y se va a generar más inflación. Por lo tanto, el desempleo también se va a mantener en un porcentaje bajo. Eso es en un ciclo económico expansivo. El ciclo económico contractivo, estamos hablando de lo contrario. Cuando la producción va a ser baja, va a ser el desempleo alto, los precios y los salarios también van a bajar y van a provocar una baja inflación. Esto prácticamente es lo mismo explicado aquí arriba, solo que con la curva de Phillips es más fácil de entenderlo. Que son directamente, lo que quiero que se lleven de acá es que cuando vean una representación gráfica de las tasas de inflación contra las tasas de desempleo, siempre que haya más inflación, va a haber menos desempleo. Y si hay menor inflación como acá, entonces la tasa de desempleo va a ser más alta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda acá? Este es un video explicativo de los ciclos económicos. Está bien explicado todo esto que les, que les estaba explicando acá. ¿Para qué creen que sirve esto? Esto de acá. Esto. Tanto la curva de Phillips como la representación de acá. Esta es otra, siempre es una curva de Phillips. Estas, alguien que tenga alguna idea de por qué cree que sirven estas. Podría ser, doctor, para la respuesta temprana del gobierno en la creación de políticas o programas preventivos para evitar que siga creciendo. Exacto, exacto. Para eso sirve. Por eso que las quería traer a enseñar acá. Porque estas las pueden ver en
en algún momento del ejercicio de sus carreras, puede ser que vean estas tasas. Y cuando vean estas tasas, entonces ya sepan que estas tasas las ocupa el gobierno para implementar políticas fiscales, ya sea que van a ser políticas fiscales contractivas, que van a estimular la demanda agregada, o y eso lo hacen, por ejemplo, con un aumento de la recaudación de impuestos, una reducción del gasto público. Y si van en fase expansiva, entonces promover, o sea, aumentando el gasto público, reduciendo la recaudación de impuestos. O sea, para eso sirven estas tasas. Exactamente tal y como lo dijo Melissa. O sea, es para ver qué tipo de política fiscal van a ocupar. Espero que todo les haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, hasta aquí dejaríamos. Esto solo me quedaría pendiente de recibir las tareas y yo me comprometo a darle las calificaciones la otra semana. Ya todos la van a tener. Sí les iba a pedir que preparen los grupos, y que voy a abrir un chat ahí en el aula, que es para, solo pónganme el, los integrantes de cada grupo, para ir armando los grupos ya para la presentación del trabajo integrador. De acuerdo, doctor. Ok, para mí ha sido un Gracias, gusto. doctor. Para mí ha sido un gusto estar acá. Sí, máximo tres. Máximo tres integrantes. Ajá. Así que ahí estamos a la orden, y cualquier cosa, no duden en preguntarlo. Usen el foro de consultas, que ahí estamos. Gracias. Gracias, doctor. Tarde, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Doctor, tarde. quería hacerle una consultita. Ok. Que es en relación